Russia Today nos dice una cosa interesantísima y tristísima para México. Y es la prueba, es la demostración de que el poder se ha ejercido siempre en Estados Unidos con el mismo propósito y que siempre hemos sido lo mismo para ellos, pasen demócratas o republicanos, empleen unos métodos o los otros. Andrés Manuel López Obrador, durante su presidencia, luchó denodadamente por impedir que la salud de los mexicanos, ya bastante dañada, bastante castigada, todavía se mermara más. Y por conservar lo que se llama soberanía alimentaria. Hoy, en el mundo que corre, esto es vital, esta soberanía. Y para ello era necesario que pudiéramos tener autosuficiencia alimentaria. No la tenemos ni la teníamos porque los neoliberales contribuyeron a la destrucción de nuestro campo. Subsidiar, respaldar el campo mexicano estaba prohibido cuando otros lo hacían. Dejar que los productos de otros inundaran nuestros mercados estaba bien. Perder la posibilidad de servir al autoconsumo a través de nuestro propio campo, de los alimentos básicos, era asunto que no importaba porque había que tener monocultivos destinados a la exportación para servir a dos cosas: a las necesidades e intereses de otras naciones y sobre todo a las necesidades, intereses y caprichos de las dos partes, de quienes acaparaban grandes extensiones en México, convirtiendo nuestro campo en monocultivos para la exportación y que ganaban grandes cantidades de dinero, y las corporaciones que controlaban los alimentos y especulaban con ellos y lo siguen haciendo. Pues bien, Andrés Manuel López Obrador libró una guerra para impedir que se importaran a México, que llegaran a México desde el mercado de los Estados Unidos transgénicos, alimentos que estuvieran genéticamente modificados o partieran de semillas genéticamente modificadas y en cuyo cultivo se emplearan fertilizantes como el glifosato, porque ambas cosas van juntas. Monsanto y Bayer, los dos monstruos, uno de la alimentación y otro de la farmacia, unidos en una sola empresa, en un enorme monopolio, en una corporación que imponía sus reglas. Hemos litigado en el terreno internacional y lamentablemente hemos perdido. Y ahora les diré por qué hemos perdido y por qué hacemos mal en someternos a la determinación del panel que juzgó este asunto del TEMEC y por qué hacemos mal en no llevar a los tribunales internacionales esta desmesura, este despropósito, y por qué nuestra soberanía, no solo en ese terreno, sino en muchos otros, a partir del Tratado de Libre Comercio y peor aún, de las nuevas condiciones que son tiránicas, enfrentamos. México pierde la disputa con Estados Unidos por el maíz transgénico. La decisión fue recibida con elogios por parte de la Asociación Nacional de Productores de Maíz de Estados Unidos. Claro que sí, porque todo es negocio. México perdió una disputa ante Estados Unidos sobre el comercio de maíz genéticamente modificado, informó este viernes la oficina del representante comercial de Estados Unidos. Un panel de solución de diferencias del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, al que Washington elevó la causa, falló contra la nación latinoamericana. Estados Unidos acudió al TEMEC en agosto de 2023 para impugnar la decisión de las autoridades mexicanas de prohibir el uso de maíz transgénico en la harina y masa para la elaboración de tortillas, alimento básico en la dieta de sus ciudadanos. En concreto, con 7 reclamaciones presentadas, cuestionó medidas establecidas en un decreto publicado en febrero de 2023, impulsado por Andrés Manuel López Obrador, donde se fijó una prohibición inmediata del uso del maíz genéticamente modificado en masa y tortillas, en protección de la cultura nacional, de la salud de los mexicanos, de nuestro propio campo.
y se dio una instrucción a las agencias gubernamentales mexicanas para eliminar gradualmente su uso para otros procesos alimentarios y en alimentación animal. El gobierno mexicano justificó entonces esa medida para salvaguardar la salud, un medio ambiente sano y la seguridad y autosuficiencia alimentaria. Todas esas cosas hoy prohibidas. La salud no, porque el ser humano es prescindible y nuestros cuerpos están entregados ya no a la ciencia, sino al mercado. El ambiente sano tampoco, porque estos que predican contra el llamado cambio climático y los hipócritas pretenden luchar para rescatar los ecosistemas y la tierra en su prístino origen y el paraíso perdido, o rescatar el paraíso perdido, no es importante cuando se trata de hacer dinero y se le llena de contaminantes, de químicos, de fertilizantes muy nocivos para ella. Y la autosuficiencia alimentaria de ningún modo, porque nación que es autosuficiente, o sea que tiene soberanía en el asunto alimentario, no está abierta al mercado y no sirve a los grandes negocios, porque no se le puede vender nada. En consecuencia, hay que hacer las tres cosas. Despojar de soberanía a una nación, haciendo que sus políticos, como sucedió en México, destruyan su propio campo y dejen de producir los alimentos necesarios para el consumo. Hacer que estos reciban, para las pocas tierras que quedan cultivables, los fertilizantes que producimos. Y luego que permitan que inundemos su mercado con nuestros productos. Productos que previamente han sido alterados, genéticamente modificados, para despojarlos de la sustancia alimenticia y hacer más pobre desde este punto de vista, más débil y enfermo ese pueblo, y además con venenos para que compren nuestros medicamentos, que así funcionan las grandes corporaciones. Y por si fuera poco, para que los volúmenes que enviamos sean mayores, porque el cultivo por vías normales no produce la cantidad de alimento que se produce con estos otros sistemas. De acuerdo con la USTR, los expertos estuvieron de acuerdo con Estados Unidos en las 7 reclamaciones legales, encontrando que las medidas de México no se basan en la ciencia, sino en la fantasía, sino en los delirios, en la locura de México, porque hoy es delirio y es locura y es anticientífico pretenderse soberano, pretenderse libre, querer decidir tu propio destino. Es anticientífico. En la ciencia y socavan el acceso al mercado que México acordó proporcionar en el TEMEC. Este es el pensamiento que está detrás de los Estados Unidos, de sus políticos, de sus grandes corporaciones. Si en la balanza está de un lado el ser humano y del otro el mercado o el negocio, siempre pesará más el mercado y el negocio. Y sus leyes y sus tribunales sirven para darle razón al mercado. La titular de la USTR, Katherine Tai, comentó que el fallo del panel reafirma las preocupaciones de larga data de Estados Unidos sobre las políticas de biotecnología de México y su impacto perjudicial, no en el medio ambiente, no en los seres humanos, no en esa nación, no. ¿En qué? En las exportaciones agrícolas de los Estados Unidos. Por su parte, el gobierno de México aseguró en un comunicado que respetará la determinación del panel. Mal desde mi punto de vista, ya que el sistema de solución de controversias del TEMEC es una pieza clave del tratado. Y el miedo a perder el tratado nos hunde porque permite el envenenamiento de nuestro pueblo. Sin embargo, señaló que no comparte la decisión, que da lo mismo que la comparta o no, pues considera que las medidas cuestionadas están alineadas con los principios a la salud pública y a los derechos de los pueblos indígenas, y no solo de los pueblos indígenas, porque no solamente comen los pueblos indígenas ni siembran los pueblos indígenas, que representan más o menos el 10% de la población nacional, sino todos. Van a envenenar a todos, que ya lo vienen haciendo. Establecidos tanto en la legislación nacional como en los tratados
internacionales. Pero acordémonos que la legislación nacional para Estados Unidos es de risa, la nuestra. Claro que no tienen por qué respetarla y no les importa. Y cuando esa legislación nacional les estorba, acuérdense lo que hacen. Se consiguen traidores como Peña Nieto, el PAN y el PRI y hacen reformas que llaman estructurales para adecuarlas al servicio del mercado, de sus corporaciones, de sus exportaciones, como ahora lo confiesan paladinamente, descaradamente también. Y los tratados internacionales, ¿qué son para los Estados Unidos los tratados internacionales y el derecho internacional, que es papel mojado, que es letra muerta? Y si no, a las pruebas me remito. Israel ha sido requerido, condenado en infinidad de ocasiones. Y esas resoluciones de Naciones Unidas no se ejecutan nunca. Y ahora hizo lo que quiso, como antes ya lo hizo Estados Unidos violando el derecho internacional, invadiendo cualquier cantidad de naciones o sometiéndolas a su dictado a través, por ejemplo, de medios subrepticios, como dicen las malas lenguas, la voladura del Nord Stream 2 a su propio socio, cliente y amigo, la República Federal Alemana. ¿Cuál derecho internacional? La decisión fue recibida con elogios por parte de la Asociación Nacional de Productores de Maíz de Estados Unidos y otros defensores de los productores de maíz que habían pedido al USTR que presentara la disputa. Esta victoria, atención por las declaraciones de esta gente, esta victoria ilustra el poder de la defensa del maíz. Son hipócritas. Unos mentirosos que tratan de hacernos comulgar con ruedas de molino, como se dice, tragar esto. No se defiende el maíz, se defiende la ambición y la voracidad de unos individuos a los que no les importa nada, más que la ganancia, la utilidad, e hincharse de ganar dinero hasta reventar. Punto. Eso es todo. Dijo Kenneth Harman Jr., agricultor de Illinois y presidente de NCGA. Según un comunicado publicado por la entidad, añadió que la NCGA ha estado activa en cada paso del camino, haciendo sonar la alarma sobre el impacto que las acciones de México están teniendo en los agricultores. Por cierto, aquí quiero hablar brevemente de una cosa de la que me enteré. Así como Salinas Pliego regaba su campo de golf, bueno, no era suyo, en terrenos de México, que le fueron concesionados y que ya daba por suyos, con agua regaba su campo de golf, con agua que le proporcionaba el gobierno de Oaxaca y de la que despojaba a los pobladores porque era una cantidad enorme. Bueno, pues un agricultor estadounidense en California se ha descubierto por los incendios que recientemente han asolado a California, que retiene para sí y para sus cultivos una cantidad enorme de agua que no encontraban hoy los bomberos para apagar el fuego. Pero a fin de cuentas, ¿cómo está construida esa sociedad y cómo construyeron el mundo a imagen y semejanza suya? A partir del egoísmo brutal. Que los demás se mueran no me importa. Que se quemen, que se incendien, que desaparezcan, que vivan en la pobreza. ¿Qué importa? El niño caprichoso, el narcisista, aquel que cree que todos nacimos para servirlo, es el modelo actual. Ese es el señor de los negocios. El panel del TEMEC emitió su informe final a las partes este viernes, esto en diciembre, últimos días de diciembre, y pasa en silencio todo esto con lo que ha acontecido en los últimos 15 o 20 días en el mundo y con el temor con el que nos tienen y la incertidumbre. El panel del TEMEC emitió su informe final a las partes este viernes y según las reglas del tratado, México tiene 45 días a partir de la fecha, no para impugnar, no para ir al tribunal de La Haya o ir a cualquier otro lugar en el mundo donde no le harán caso, aunque debiéramos hacerlo. A partir de la fecha para cumplir con las conclusiones, punto. Abres tus fronteras, eliminas tu legislación local y todo cuanto hizo Andrés Manuel López Obrador en esta materia cae. Se acabó. Es un fallo geopolítico, opina Alfredo Jalife Rame, profesor en Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad Nacional. La presión se ejerce sobre el gobierno mexicano para que ceda prácticamente en todo y no es un asunto nada más de tarifas, añade en su comentario a RT. Y estoy de acuerdo, pero no solamente en eso. Este asunto por sí solo, independientemente de que esté inscrito en estas pretensiones geopolíticas de imposición absoluta, de sojuzgamiento y dominio, por sí sola esta determinación causa un gran mal, un gran daño a la salud de los mexicanos, a nuestra soberanía alimentaria, y dadas como están las cosas, hará que perezca nuestro campo y nos convirtamos en esclavos. Cuando he defendido la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando he dicho que es vital que todo aquello que constituye soberanía o que constituye seguridad estratégica dentro de nuestro territorio debe ser de nosotros, cuando lo he dicho que no es conveniente que tu vecino tenga el apagador de la luz de tu casa. Pues bien, es tanto peor que tu vecino te diga cuándo vas a comer y cuándo no vas a comer. ¿Y qué vas a comer? Ya no sé qué sea peor. The Hill, una publicación estadounidense, da también cuenta de esto. Estados Unidos gana el asunto de los organismos genéticamente modificados o del maíz genéticamente modificado contra México. Pero frente a la Corte, frente al tribunal, incorrecto, dice The Hill. Un asunto interesante. El pasado viernes, un panel del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá ha resuelto una disputa en favor de los Estados Unidos en dos medidas de México adoptadas por México que bloqueaban o que bloquean las importaciones de maíz genéticamente modificado. Los Estados Unidos ganaron o tuvieron éxito en sus reclamos de naturaleza jurídica. Y bueno, aquí 3 excepciones, ninguna de las cuales funciona o opera en los Estados Unidos. La representante comercial de los Estados Unidos, Katherine Tai, explicó que esta disposición afirma que México, que el acercamiento, que la cercanía a la biotecnología de México y su utilización, o más bien su rechazo al empleo de la biotecnología que implica el recibir estos organismos genéticamente modificados, este maíz transgénico, no está basado ni en principios científicos ni en medidas internacionales. Fue, dice ella, el veredicto correcto, la sentencia correcta. Pero los Estados Unidos acudieron al tribunal incorrecto. Este asunto debió haberse gestionado, en lugar de en el panel del Tratado de Libre Comercio, en el Tribunal Internacional en Ginebra. Un triunfo en Ginebra habría tenido un efecto multiplicador y un efecto de imitación, de contagio, y no solo eso, sino esta resolución se habría extendido al resto de los países. Esto es que la representante comercial de Estados Unidos no dice, no debimos haber acudido a este tribunal del TEMEC, a este panel, sino a un tribunal internacional, no porque fuera incompetente, no porque diga que no tiene jurisdicción el tribunal o el panel de libre comercio, del Tratado de Libre Comercio, sino porque no le basta con haber impuesto a México estas condiciones inicuas, recibir su basura, recibir su veneno, sino que sería conveniente que esto sucediera así en todo el mundo, porque todavía hay algunas naciones que se resisten a recibir alimentos transgénicos, a importar alimentos transgénicos. Por ejemplo, Francia, Tailandia y Vietnam.
México en 2020 dio a luz, emitió un decreto. Y ese decreto emitido por Andrés Manuel López Obrador llevaba por nombre el muy importante y relevante de adquiriendo o luchando o logrando más bien la suficiencia, la autosuficiencia y soberanía alimentaria. Y el asunto esencial y principal era el rescate del maíz, porque es el alimento más ampliamente consumido a México y base de la alimentación del pueblo mexicano, que lamentablemente, esto también es asunto a destacar, ha cambiado sus hábitos alimenticios para imitar los del país del norte, produciendo la gran crisis de obesidad que tenemos, porque de otra manera no sería explicable, sino por el cambio de hábitos. Hoy ya los jóvenes dicen que les den salsa sin picante, una barbaridad, nunca escuchada en México. Ahora resulta, pues no es solamente wok, es agringamiento, porque prefieren la hamburguesa y la pizza a los alimentos nacionales. Y hemos perdido la tradición culinaria, ya no se cocina con productos de la tierra y con nada, sino se compran productos elaborados. Pero bueno, ese es un ataque cultural, este es de naturaleza jurídica y comercial, y nos han ganado, lamentablemente, pero no había de otra, porque estábamos sometidos, y ¿por qué alguien no determinó, no dijo que no podía resolver un asunto de tanta trascendencia y de tanta esencia para México, el panel que está dominado por los Estados Unidos porque sirve a sus intereses y de sus corporaciones? El más fuerte es el que impone, darwinismo, la ley de la selva. Luego emitió un segundo acuerdo Andrés Manuel López Obrador para la prohibición para consumo humano del maíz genéticamente modificado. Y aquí está instrucción de sustitución en el alimento para los animales y para aplicaciones industriales, porque a fin de cuentas también nos comemos a los animales o los productos que estos animales nos dan. Y aquí, miren, Nebraska, la oficina de los granjeros de Nebraska, estas zonas dieron gran cantidad de votos a Trump, son los lugares donde habitan estos individuos estadounidenses fanáticos, WASP, blancos anglosajones y protestantes se dice, y que dieron gran votación a Donald Trump y con los que pues había que quedar bien. Pero las grandes corporaciones agrícolas estadounidenses en estos lugares, en este estado en particular en Nebraska, como modelo, como muestra a ustedes de qué es lo que piensan ellos, y dice una enorme victoria sobre el maíz blanco genéticamente modificado en la disputa con México. Una enorme victoria para Nebraska. Los Estados Unidos, el panel de los Estados Unidos, de México, Canadá el panel del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, ha determinado que México ha violado el Tratado de Libre Comercio, sobre todo la versión de 2020, según aparece aquí, cuando ha prohibido los organismos genéticamente modificados, en particular las importaciones de estos en maíz o el maíz genéticamente modificado. Este triunfo es muy significativo, muy importante para Nebraska, porque permanece como un productor relevante y un exportador de maíz blanco a México. Y así, el panel también permite que los Estados Unidos impongan relevantes, importantes medidas de venganza prácticamente, incluidas tarifas, que ahí vienen los aranceles, o restricciones de importación para que esto iguale al daño
causado por el decreto de México. O sea, todavía inclusive podrían ir al pasado diciendo que México, como ha violado el Tratado de Libre Comercio, impidiendo a través de estas disposiciones jurídicas que emitió el gobierno mexicano en uso de su soberanía, porque quien no puede darse leyes a sí mismo no es soberano. Quien no puede emitir moneda en su territorio no es soberano, y quien no puede cuidar sus límites territoriales no es soberano. En consecuencia, este es un golpe enorme a la soberanía nacional, alimentaria, pero también aquella que se expresa en la posibilidad de que nosotros nos demos a nosotros mismos nuestras propias leyes a través de nuestros mecanismos jurídicos y de las autoridades competentes, y de que hagamos cumplir esas leyes. Pues resulta que no, porque hay un organismo supranacional que tiene jurisdicción sobre nosotros, tribunales que deciden sobre nosotros y que hacen nugatorias nuestras leyes e inaplicables, y por tanto el asunto es gravísimo. Antes transformaron nuestras leyes. Antes usaron a los traidores para desmantelar nuestra Constitución. Ahora lo que hacen es someternos a tribunales y disposiciones que no son nuestras, y nos las imponen y nos obligan a su cumplimiento. ¿Cómo lo ven? Este es el gran daño que nos han causado sometiéndonos a ese tratado, del que se hacen lenguas algunos porque dicen que si no tuviéramos ese tratado, ¿qué sería de nosotros? Pues yo digo que una nación libre, porque hoy somos un maquilador con el campo y la industria destrozados, que importamos todo y que desde aquí decimos que exportamos lo que nosotros no producimos sin adquirir tecnología propia ni desarrollo ninguno. Ese es el panorama. Está claro, ¿no? Reuters. Bueno, aquí un confidente del presidente mexicano, del Congreso, perdón. Reuters dice que la presidenta mexicana tiene confianza en que el Congreso prohibirá la siembra de maíz genéticamente modificado en 2025. Esto lo dice declaraciones de Claudia Sheinbaum el 21 de diciembre del año pasado, hace menos de un mes. Pero miren ustedes qué es lo que pretende Claudia Sheinbaum y por qué creo yo que no será suficiente, lamentablemente. Vamos a taparle el ojo al macho. Claudia Sheinbaum espera que el Congreso apruebe una prohibición el próximo año para que se prohíba en México plantar maíz genéticamente modificado. El anuncio de Sheinbaum viene un día después de que el panel del TEMEC sobre la disputa esta de la que ya he hablado del maíz genéticamente modificado resolviera a favor de los Estados Unidos y determinara que las restricciones que México había establecido resultaban violatorias del propio tratado. Con la ayuda del Congreso vamos a darle reversa, vamos a revertir esta resolución muy pronto. En febrero vamos a legislar. Estoy segura de que si tú no puedes plantar maíz genéticamente modificado, que no podrán plantar maíz genéticamente modificado, le dijo Sheinbaum al público en un acto. México, dice esta publicación, está dominado por el partido gobernante. Muy bien, ¿por qué creo que esto no es suficiente? Muy bien, pues por esto. Esta página que se llama porcicultura.com dice que el maíz transgénico lidera las importaciones récord de granos en México durante 2024. Con 46.7 millones de toneladas adquiridas, México registra un aumento histórico del 16.2% en importaciones de granos, destacando el maíz amarillo transgénico como el producto líder. Vamos adelante. El Economista: México bate récord en importaciones de maíz a pesar de arancel y decreto. A lo largo del ciclo recién terminado en septiembre, las compras foráneas del grano desde México subieron de 17.5 a 18 millones de toneladas y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos prevé una nueva marca en la temporada 2023-2024. La Jornada:
Economía. Cae cultivo de maíz en México, récord de compras a Estados Unidos finales del año pasado. Y aquí está el problema. ¿De qué nos va a servir prohibir que se siembre maíz genéticamente modificado en México? Si lo estamos recibiendo a toneladas y lo vamos a recibir más todavía desde los Estados Unidos, y si cada vez nuestro campo da menos, y si cada vez se siembra menos, y si no hacemos lo que tenemos que hacer para revertir este estado de cosas ruinoso para nuestra patria, que es de una vez por todas tener la valentía y la determinación para sacar a nuestro campo adelante y respaldar a nuestros campesinos e introducir tecnología y subsidios a todo lo que da, como lo hacen ellos, como lo hacen los Estados Unidos. Nuestros conciudadanos se fueron de México precisamente o principalmente por la destrucción del campo. Hoy no tenemos campo, no tenemos producción de los alimentos que necesitamos. La presidencia de la República, después de haber perdido en el panel, que esto, bueno, es culpa de muchos, empezando por los que nos sometieron a ese tratado y lo renegociaron. Y porque nos hicieron y nos esclavizaron a los Estados Unidos y nos sometieron. Todo el periodo neoliberal. Pero después, porque no hemos tenido la determinación para ir a los tribunales internacionales, para exigir lo que es nuestro, y no decir simplemente que reconocemos, aunque no estamos de acuerdo, y que aceptamos la resolución, porque si no el TEMEC se destruirá. Aunque se destruya la salud de los mexicanos, la soberanía alimentaria, y terminemos de darle o le demos la puntilla al campo mexicano. Si no hay apoyo al campo, no hay nada, porque las importaciones seguirán creciendo, la producción local seguirá disminuyendo, y aunque no sea de maíz genéticamente modificado, la mayor cantidad del consumo vendrá de allá, de los Estados Unidos, y estará genéticamente modificado, sin contar con que eso tarde o temprano terminará contaminando todas nuestras tierras. Y no duden ustedes que la próxima imposición, porque también será una violación al Tratado de Libre Comercio, es la de recibir las semillas genéticamente modificadas y el glifosato, y punto y se acabó. El Economista. ¿México acatará fallo del panel sobre maíz? Yo creo que no. Se determinó que la prohibición, o que no debe ser más bien, que sí lo va a hacer, se determinó que la prohibición mexicana a la importación de la variedad transgénica del grano para consumo humano va contra los principios del TEMEC, que los principios del TEMEC son superiores a los principios morales, éticos, jurídicos y a la humanidad misma. Ya lo ven ustedes. Ese es el pensamiento que hay, el veneno, el cáncer que se propaga en todo el mundo. Lo importante es el dinero. El ser humano prescindible y subordinado a eso. Mientras tanto, Washington, fíjense qué interesante, y lo dice el propio Economista, nada sospechoso de ser pro cuarta transformación, dice que Washington sigue sin cumplir el fallo del panel automotriz que ganó México. Estados Unidos, cuando no gana, arrebata, es como Jalisco. Y entonces, ¿cuándo hay democracia? Hay democracia cuando gana el que ellos quieren. ¿Cuándo no hay democracia? Cuando el pueblo decide, pero gana el que ellos no quieren. ¿Cuándo hay justicia? Cuando ganan ellos. ¿Cuándo es injusto? Cuando pierden ellos. ¿Qué tribunal es el bueno? El que decide a favor de ellos. ¿Qué resoluciones se acatan? Las que les benefician. ¿O quién debe acatar las resoluciones? El otro cuando ellos ganan. ¿Y cuando ellos pierden? Ah, no, entonces no. ¿Y quién va a obligar a los Estados Unidos a acatar lo que el panel en materia automotriz decidió? Nadie, porque tiene la fuerza, y el fuerte es el que decide. La ley de la selva, la muerte del derecho internacional y la muerte de nuestra soberanía, porque otras disposiciones son las que se aplican en México, y porque además cuando ganamos en el terreno internacional no tenemos ninguna fuerza para hacer cumplir las resoluciones que nos favorecen. Forbes, los productores de maíz no podrán competir con el precio del grano transgénico importado de Estados Unidos, alertan. Ahí está. Que me perdone nuestra presidenta, que me perdone. Pero no es suficiente con lo que vamos a hacer o con lo que pretendemos hacer, porque ya lo dice también Forbes,
los productores de maíz no podrán competir con el precio del grano transgénico importado de Estados Unidos. Alerta, las importaciones de maíz de Estados Unidos a México representan cerca del 90% de las compras totales. Otra tontería, habernos dedicado solamente a comprar allí, pudiendo comprar en otros lados, todos los huevos en la misma canasta. Dijo la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, es decir, el productor de maíz mexicano que va a sembrar además, cumpliendo las disposiciones nacionales obedientemente y respetuoso del medio ambiente y de los seres humanos, va a sembrar maíz purito y sanito y limpiecito en menores cantidades, va a tener el problema de que van a inundar el mercado de un maíz que está subsidiado, genéticamente modificado y a los precios que sean, porque él no está subsidiado y porque además no hay posibilidades de sacar el maíz mexicano al precio del de Estados Unidos. Pero ya están allí Minza y Maseca para fastidiar al público mexicano, con el maíz que sea, de donde venga, ¿qué más da? Forbes, el panel del maíz perdido por México no generó daño comercial a productores ni a la economía, y miren nada más cómo los traidores siempre se pronuncian. Un del panel, no sé qué sea eso, del TEMEC, consideró que no pueden aplicarse algunos elementos del decreto sobre el glifosato y maíz genéticamente modificado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 2023. El organismo empresarial mexicano reconoció y valoró el compromiso del gobierno de México a través de la Secretaría de Economía de acatar la resolución del panel del TEMEC, es decir, no valora la determinación de Andrés Manuel López Obrador en defensa de la industria nacional, de la producción nacional, de la salud de los mexicanos, de la soberanía alimentaria. No. Lo que valora es que el gobierno mexicano se ponga de rodillas ante los yanquis y acate la resolución del panel, porque bueno, yo tampoco soy estúpido. En esto nos metieron y nos amarraron, y ahora, si movemos una pieza, se mueven otras. Y entonces nos espantan con el petate del muerto. Se va a acabar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. ¿Qué va a ser de México? Se extinguirá. ¿Se extinguirá? No seremos nada porque lo somos en razón de esto, según ellos, aunque hayamos vivido la mayor cantidad de nuestra historia sin ese tratado. Y sí, con inicuas invasiones, intervenciones y despojos de los propios Estados Unidos, quienes, como ya también expuse hace 8 días, a través de Poinsett, el que se robó nuestra flor de Nochebuena para ponerle su nombre, poinsettia, hasta eso se roban, hasta las flores, estos piratas, el que desde el principio quería que celebráramos un tratado comercial, porque los tratados cuando llevan el nombre de amistad o de comercial, cuidado, porque no son sino de dominio pleno, cínico y descarado. Bueno, pues este organismo empresarial mexicano reconoce y valora el compromiso del gobierno de México a través de la Secretaría de Economía de acatar la resolución del panel del TEMEC sobre el caso relacionado con el maíz genéticamente modificado. Este organismo mexicano es de aquellos cobardes, traidores, serviles, que decían que si aprobábamos la reforma judicial íbamos a molestar a nuestros patrones y el tratado se iba a acabar. Que no le moviéramos a nada, que no mandáramos en nuestra propia patria ni hiciéramos nuestras propias leyes porque íbamos a enojar a nuestros amos. Son así, agachones, serviles, cobardes, pero en el fondo de todo son unos sinvergüenzas que lo que quieren es hacer más dinero y ya está. Este resultado es un paso importante que contribuye a fortalecer la relación comercial con Estados Unidos. Vaya, o sea, someternos a las disposiciones inicuas e injustas es fortalecer una relación comercial. Lo voy entendiendo. Especialmente en un contexto de cambios políticos en el país vecino. Bueno, y si no hubiera cambios, no importa, también hay que someterse. Así son los agachones. Eso dice el Consejo Nacional Agropecuario, que quiere que lo poco que le queda a México de soberanía alimentaria o de campo se destruya, mientras los que mandan allí, que son unos grandes magnates o unos magnates, sigan cultivando en grandes extensiones monocultivos para la exportación. ¿Y qué van a comer los mexicanos?
Pues que se coman la porquería de maíz que viene de ahí genéticamente modificado. Oye, pero ¿por qué no produces maíz? Porque no nos dejan. Hemos sido siempre firmes defensores de que las decisiones que afectan al sector agroalimentario se fundamenten en ciencia y tecnología. No, se fundamenten en humanidad, en derecho, en sentido común. Pero además, México fue a alegar con argumentos científicos. Los anticientíficos son ellos, porque sus argumentos son comerciales, son economicistas, sus argumentos son los de la imposición del poder económico. Ni siquiera científicos. No atiende a si afecta o no el organismo genéticamente modificado o el alimento al ser humano. No les importa. Pero se suman a ellos, traicionando a México y atacando sus propios argumentos, que las decisiones se fundamenten en ciencia y tecnología. Estas herramientas son esenciales para promover, y ahí viene la jerigonza, ahí viene el lenguaje al que yo me opongo, que nos han impuesto ellos. Es que es la sustentabilidad. ¿Qué es esto? Nada, el que los recibamos y nos traguemos el maíz genéticamente modificado. Mejorar la competitividad, otro lenguaje neogerencial, y enfrentar los desafíos globales, otro lenguaje neogerencial, porque no les dicen problemas, es que son desafíos. Y vamos a ser después ecosostenibles. Y hay un campo incluyente y diverso, porque se pinta de los colores multicolores. Pura estupidez que nos hemos tragado. Y nos dejan sin soberanía alimentaria mientras estamos volteando a otro lado, ¿verdad? Afortunadamente, somos incluyentes, diversos, sustentables, competitivos. Nos dedicamos a enfrentar desafíos diversos, que son simples problemas que siempre se nos vienen encima y se resuelven en contra nuestra. Pero ya, como el cambio climático, ¿cómo van a enfrentar el cambio climático con transgénicos? Yo no lo entiendo. Y la seguridad alimentaria, precisamente, lo que están destruyendo es nuestra seguridad alimentaria. Bueno, esto es orwelliano. A la paz, guerra, y a la verdad, mentira, y a la mentira, verdad. Y aquí, esto del CONACYT, de hace unos 2 años, el maíz genéticamente modificado no ofrece ninguna ventaja para los campesinos ni para los pueblos originarios del país, afecta sus actividades productivas y promueve la pérdida de diversidad biocultural y agrodiversidad. Y aquí ven ustedes, aquí lo van viendo, por favor, la tendencia desde 1980. Aquí, porcentaje de maíz y soya plantados. Con esto, con respecto al total, es decir, ya el maíz genéticamente modificado, la soya genéticamente modificada. Esto hasta 2010, ni siquiera abarca los últimos 10 años o 15 años ya. Incidencia anual de diabetes ajustada por edad, gráfico de correlación, este de arriba, contra el uso de glifosato en maíz y soya, y el porcentaje de maíz y soya plantados modificado. Tasa de incidencia de cáncer de tiroides, atención, porque todos tenemos ya familiares con problemas de estos, ajustada por edad, gráfico de correlación contra uso de glifosato en maíz y soya. Pero no es científico lo que argumenta México. El desarrollo de esos padecimientos es complejo y multifactorial, pero la vasta evidencia científica, que a eso se dedica la ciencia, acumular datos de la realidad, casos, y si se repiten y si existe una vinculación causa-efecto entre lo que observa, ¿verdad?, y lo que da causa, pues puede concluir. Aporta elementos que apuntan a todos los perniciosos efectos del glifosato sobre la salud y cómo estos, a su vez, están íntimamente relacionados con el desarrollo de un gran número de enfermedades y padecimientos. Y el glifosato y los organismos genéticamente modificados van de la mano. Correlación de enfermedades con el uso masivo de glifosato y transgénicos en la agricultura. Los maíces transgénicos tienen menor contenido de proteínas y menor calidad nutricional en comparación con los maíces nativos e incluso los híbridos. Para que estemos menos sanos, tengamos menos fuerza para resistir la tiranía, la tecnotiranía.
Se ha demostrado que hay una correlación entre el aumento de más de 20 enfermedades oncológicas, endocrinas, metabólicas y neurodegenerativas, así como trastornos sistémicos, y el incremento del uso agrícola del glifosato y del área plantada con soya y maíz transgénicos en Estados Unidos. Aquí está. Pero no hay evidencias científicas. Gobierno de México, CONACYT, este documento que acabo de presentar y que es consultable por todos ustedes en internet y que recomiendo lo consulten, se llama La indisoluble relación del glifosato con los transgénicos y fue emitido por el CONACYT durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dicen que no hay evidencias científicas. Esto forma parte del mismo documento, Autosuficiencia y soberanía alimentaria con énfasis en maíz. México dejó de ser autosuficiente en maíz debido a las políticas neoliberales en el ramo agropecuario con la implementación, que se dice instrumentación, del TLC. La tolerancia al glifosato y al herbicida en sí mismo no aumentan el rendimiento de los cultivos. Por el contrario, los debilita y los hace vulnerables a las plagas y daña a la tierra. Los rendimientos de los cultivos transgénicos tolerantes al glifosato no son significativamente mayores que sus equivalentes no transgénicos. Aquí está el crecimiento de las importaciones de maíz en México entre 1980 y 2019 y siguió creciendo, y estos son los nefastos efectos de la pérdida no solamente de soberanía alimentaria, sino la pérdida de nuestra cultura. Porque algo de lo que poca gente habla es del veneno, más bien del efecto del veneno que infiltraron en nuestra sociedad para hacerla parecida a esa sociedad decadente, fracturada, rota, donde no hay comunidad, familia ni cultura, que es la de los Estados Unidos. Y que me perdonen, pero así es. Y entonces nosotros hemos vendido la primogenitura, como esa cita bíblica, la primogenitura por un plato de lentejas, al entregar nuestro espíritu, nuestra cultura, nuestras tradiciones riquísimas y nuestro modo de organizarnos en sociedad, entre lo que existe o se cuenta, la gran cultura culinaria que ha tenido México, que Estados Unidos no tiene. Hoy, a comer alimentos procesados y a comer pizzas, hamburguesas y todas las porquerías, nuggets y todo eso, y ve usted en todos estos lados cantidad de gente, sobre todo jóvenes. ¿Y cuál es la consecuencia? No pasa nada, somos gorditos felices. Más del 75% de la población mexicana presenta sobrepeso u obesidad. Y luego te dicen que no, que es una autopercepción. Se mueren autopercibiéndose flacos. Y también, pues que el gordo es hermoso, ¿no? Pero está enfermo. Pues son de Botero o de Rubens, salvo en esas representaciones artísticas donde a la obesidad se le consideraba hermosa, pero siempre ha sido bastante dañina de la salud. Y así, en 7 entidades, Sonora, Colima, Baja California, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo y Campeche, la prevalencia es mayor a 80%. O sea, esos estados de la República, el 80% de la población ya tiene sobrepeso u obesidad. Imagínense ustedes los problemas o el problema de salud pública tan grave que tiene México, que le representa la pérdida de cantidad de dinero por las enfermedades que se generan y que además hace a la población pues menos activa, menos capaz de desempeñar los trabajos que tiene que desempeñar. Nos estamos dando un balazo en el pie. Entonces este es un asunto pandémico, epidémico y de todo. Es un asunto importantísimo. Cómo el renunciar a la soberanía trae efectos y renunciar a la propia cultura trae estos efectos. Efectos nefastos. Aunemos la indisciplina en la que ha incurrido nuestro pueblo, que no entiende que hay una hora del desayuno, una de la comida y una de la cena, y algunos que no tienen recursos, que tienen que acudir lamentablemente a los alimentos chatarra. Aunque tal vez, si nos organizáramos bien y tal vez si entendiéramos las cosas,
transformaríamos nuestro modo de alimentarnos. Pero es un asunto muy preocupante, grave, y parece ser que no nos hemos ocupado de eso. Sobrepeso y obesidad entre 1980 y 2006, ya después de 15 años de 12 años del Tratado de Libre Comercio. Desde 1980 los índices de sobrepeso y obesidad se han triplicado, y ahora más. El país ocupa el segundo lugar en obesidad a nivel mundial y el primer lugar en obesidad en mujeres. México es el primer consumidor de refrescos en el mundo, ya detengamos eso, por favor, con un promedio de 163 litros por persona al año, 40 más que Estados Unidos, que ocupa el segundo lugar con 118 litros. Luchar contra las colas es patriótico, contra los refrescos de cola. En el mundo, 3 de cada 10 personas sufren de sobrepeso y obesidad. En México el promedio es de 7 de cada 10. 1 de cada 4 niños mexicanos padece de sobrepeso y obesidad. 8 de cada 10 muertes en México son causadas por enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión y cáncer, ligadas al sobrepeso y la obesidad. 68,000 millones de pesos en 2017 fue el costo total que tuvo el país por esos padecimientos en 2008. Se estima que esta cifra aumentará a 150,000 millones en 2017, ya no les cuento en cuánto vamos, lo cual equivale a 5 veces el presupuesto de la UNAM. Bueno, todo mal por renunciar a nuestra soberanía. Estas son las bondades que nos ha traído la relación con los Estados Unidos, su imitación de esa gran civilización maravillosa, fenomenal, y además el Tratado de Libre Comercio, que, como dicen algunos cobardes y mediocres, ¿qué haríamos sin él? Bueno, pues eso, ser libres, ser sanos, muchas cosas más. Ya estamos metidos en este lío y no hay de otra. Ahora hay que negociar con fuerza. Ahora hay que buscar otras vías, otras relaciones, otros vínculos internacionales. Hay que moverse.